Bien, entonces fíjate cómo acá nos quedamos en que estamos sobreescribiendo el scoop de A. ¿Por qué de A? Porque originalmente estaba definido en A. Acá lo estamos sobreescribiendo. Ya después vamos a ver que realmente esto sí es sobreescritura y no shadowing. Si tú recuerdas, yo te dije que sobreescritura, overriding y hacerle sombra es lo mismo, pero pues técnicamente sí es lo mismo. Aquí al menos en PHP, hasta donde yo sé. Pero por ejemplo en JavaScript sí hay una diferencia muy sutil entre declarar, entre sobreescribir y hacerle sombra. Entonces en este punto, pues en PHP, en este contexto que estamos viendo de programación orientada a objetos, sí que sobreescribir es el término adecuado. Entonces, porque originalmente está definido en A. Entonces, pues fíjate cómo acá originalmente está en A y tan pronto como lo sobreescribimos, está muy bien, no hay nada que decir. Pero como estamos tratando como un miembro privado, pues fíjate cómo aquí this.m pues nos dice que undefined method. ¿Por qué? Porque aquí la clase B, él está esperando que this.m sea un método que esté dentro de la clase B, obviamente, o que al menos esté heredado. Fíjate cómo aquí no tenemos ni siquiera un método heredado. Entonces, pues fíjate, si esto fuera público, public, pues fíjate cómo ahí sí nos daría error, pero como es privado, no lo está reconociendo. Es lo que te decía, solamente los miembros privados solamente están disponibles dentro de la clase que los define. Entonces aquí thism está esperando que B tenga un método que se llame m, o al menos que lo tenga heredado desde A, pero no está pasando ninguna de las dos cosas. No lo tenemos definido dentro de la clase B, que es donde está este método para sobreescribir, ni mucho menos lo estamos heredando de A, porque los miembros privados no se heredan. Entonces cuando corremos esto, vamos a ver el SQL, vamos a ver el curso, el script, ya ando bien traumado con SQL. Entonces pues fíjate cómo dice, llamando método privado desde el scoop de B, efectivamente. Y aquí from scoop, pues es lo que el scoop, el contexto de ejecución, como lo quieras ver, aquí miembros privados sí que importa. Entonces vamos a poner nuestra siguiente nota que decía que la clase hija no tiene conocimiento de ningún método privado de la clase padre. Entonces aquí vamos a sacar una capturilla de esto para tenerlo como referencia, porque todo esto lo vamos a ir consultando conforme avancemos en el curso. Ponemos esto, lo ponemos justo por acá, le sacamos una capturilla y nos lo ponemos por acá. Dice, la clase hija simplemente no tiene conocimiento de ningún miembro padre. Y vemos el resultado. Hacemos el zoom. Y ahí lo tenemos. Vamos a sacarle una capturilla para ver eso. Vamos a ponerle esto. Y lo ponemos justo por acá. Y esta idea la vamos a conectar justo por acá. Fíjate, vamos a ponerle por acá. Que conecte por acá. From scoop private método from scoop B. Y luego continuando con esto vamos a poner otra anotación. Fíjate cómo estamos sacando todas nuestras conclusiones. Vamos a poner esta que te quiero leer por acá. Dice cualquier método de este tipo en el scoop de la clase hija es undefined, por decirlo de una manera. No puede ser overriding si en primer lugar ni siquiera está definido. Entonces, pues fíjate cómo dice por acá. Cualquier método de este tipo, es decir, hablando de un método privado, esto no simplemente aplica métodos, aplica miembros privados en sí mismo, pero pues aquí estamos usando métodos, pero lo mismo aplica para miembros, para propiedades. Dice, cualquier método de este tipo, miembro privado, en el scoop de la clase hija es undefined, lo que estamos viendo justo por acá. Aquí en este punto, B espera que M esté definido dentro de B. M, sí, es para sobreescribir en el scoop de B. El scoop de B está esperando que M esté definido dentro de B o que al menos lo tengamos heredado, cosa que no está pasando. Entonces no lo puedes sobreescribir si en primer lugar pues ni siquiera está definido. ¿Qué sobreescribes si no está conocido desde la clase hija? Entonces, siguiendo con esto, vamos a poner otra conclusión. Si el método, todo esto es un repaso, como ya vimos, si el método
Nomás que te tengo que dar un repaso también. Tenemos que mencionar los miembros públicos y protected para compararlos. Si el método es público, es visible para todo el mundo. Y cualquier código puede llamarlo. Y aquí va a ser literalmente cualquier código, Ya vamos a verlo. Si el miembro, vamos a ponerle, para englobar todo, si el miembro es público, es visible para todo el mundo y cualquier código puede llamarlo. Ahí lo tenemos. Y luego vamos a seguir por acá con otra notita. Ahora de este lado vamos a poner otra que dice: cuando el método es protegido, solo la propia clase y cualquiera de sus clases descendientes, de sus clases hijas derivadas, descendientes, siempre y cuando, ahorita lo vamos a volver, siempre y cuando lo accedas dentro de clases. Entonces, fíjate, vamos a quitar esto y dice: cuando el método es protegido, solo la propia clase y cualquiera de sus clases descendientes van a poder accederlo. Lo pueden acceder. Entonces, cuando el método solo la propia clase, siempre y cuando lo accedas dentro de clases. Es la diferencia que vamos a ver más adelantito, no te desesperes. Esto que ya lo vimos. Sí puedes acceder a métodos, a miembros protected, pero solamente desde el contexto, por decirlo de una manera, desde el código, desde el cuerpo de clases, desde las clases en sí mismas. A la inversa de public, que public sí lo podemos llamar, por ejemplo, afuera de una clase, pero los protegidos solamente en el código dentro de clases. Y luego vamos a seguir por acá. Todo esto son varias definiciones de lo que ya hemos visto por acá. Es lo mismito, pero con otras formas, con otras palabras para que lo entiendas de varias maneras. Porque a lo mejor te puede parecer redundante. Cuando un método es privado, solo cuando un miembro, cuando un miembro es privado, para abarcar todo, cuando un miembro es privado, solo es conocido en el scope de la clase que lo declaró, definió, como lo quieras ver. Dice: para cualquier otra clase, este miembro es simplemente undefined, por decirlo de una manera. Ni mucho menos lo puedes llamar desde donde sea. Entonces vamos a ponerle esto y lo ponemos justo por acá. Y acá ponemos esto. Dice: cuando un miembro es privado, solo es conocido en el scope de la clase que lo declaró. Para cualquier otra clase, este método es undefined. Ni mucho menos lo puedes llamar desde donde sea. Obviamente, el público es como que lo más relajado, pero también no es bueno dar tanto consentimiento. Y luego vamos a seguir por acá y vamos a poner esto. Puedes definir otro miembro con el mismo nombre en la clase hija. Puedes definir otro miembro privado con el mismo nombre en la clase hija, pero no estarás sobreescribiendo nada. Pero lo vamos a dejar para el próximo video. Saludos.